Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quienes habla Liat con Mishahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con los estudios del rabino Dr. Rifat Sonsino. Estamos hablando un poco de historia, cultura, religión, que es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. En este caso vamos a hablar ahora acerca de las ceremonias de un ciclo judío, como el nacimiento, el bar mitzvah, el matrimonio. Iniciando con el tema, el judaísmo desempeña un papel importante en la vida de la mayor parte de los judíos, tanto si son religiosos y observantes como si se identifican desde el punto de vista cultural, sea por tradición o por la vida que están llevando a través de estas ceremonias religiosas, y empezando por un nacimiento y acabando con la muerte. Los antiguos y modernos maestros del judaísmo nos han enseñado cómo actuar cuando en nuestras vidas sucede un acontecimiento trascendental. Si iniciamos hablando acerca del nacimiento, vamos a ver que según las enseñanzas judías, para aquellos que son físicamente capaces, es una mitzvah traer hijos al mundo. Esto se basa en el mandamiento de Adán y Eva de procrear y multiplicados, lo vemos en el libro de Bereshit 1:28. Pero ¿cuál es el tamaño ideal de una familia judía? Hay quienes dicen que hay que traer hijos al mundo tanto como sea posible. Pero esto se basa en el mandamiento, como les digo, de Adán y Eva de procrear multiplicados. Según el Shulchan Aruch del Rabino Caro, una persona tiene que traer al mundo un hijo y una hija, según Eben Haezer 1:5. Actualmente algunos rabinos judíos sugieren 3 hijos, 2 para sustituir a los padres, por eso es un hijo y una hija, y otro para aquellos que perecieron en el holocausto. El judaísmo progresista respeta los derechos de los padres a decidir sobre el número de hijos que desean tener, por ello aprueban los métodos de control de natalidad. Esto es en cuanto al judaísmo progresista, pero los rabinos han enseñado que la vida es sagrada, que la concepción no determina el origen de la vida. Según Rashi, siempre y cuando el feto no salga hacia el aire del mundo, no se considera nefesh, un ser humano. Esto según lo que dice Rashi. Los rabinos han enseñado, repito, que la vida es sagrada, pero la concepción no determina el origen de la vida. Según Rashi, en los comentarios, dice en el Saedrí 72b, siempre y cuando el feto no salga hacia el aire del mundo, no se considera nefesh, o sea, un ser humano. Por lo tanto, si la vida o la salud de la madre están en peligro, o bien en el caso de la enfermedad genética o malformación, está permitido el aborto del feto, siempre y cuando la madre se encuentre en peligro, o en caso de enfermedad genética o malformación, está permitido el aborto del feto. Por el judaísmo progresista, la salud emocional de la madre se considera tan importante como el bienestar físico. A pesar de que en la Torá no hace mención formal de la adopción en nuestros días, es una mitzvah adoptar un hijo y se considera igual que la procreación. El Talmud establece que quien eduque a un huérfano en su casa está considerado por la Torá como el padre biológico del niño. Los hijos adoptados deben honrar y respetar a sus padres adoptivos como si fueran sus padres físicos, de la misma manera que un hijo adoptivo observa todos los ritos del duelo judío cuando fallecen sus padres adoptivos. Ahora, en cuanto a la entrada, eso es en cuanto al nacimiento. Y de eso hay muchos temas de controversia, pero solamente estamos haciendo un repaso sobre lo que es historia, religión y cultura. No estamos profundizando en los temas, para eso pues hay que entrar ya en las leyes de natalidad. Ahora, en cuanto a la entrada al pacto, si el bebé es un niño, este es circuncidado y recibe el nombre hebreo mediante un ritual y unas plegarias específicas. Si el bebé es una niña, esta recibe un nombre hebreo durante una ceremonia especial de nombramiento. Ahora, en cuanto al Brit Milá, que es el pacto de la circuncisión, según la ley judía, el niño es circuncidado al 8º día de vida. El día de su nacimiento se cuenta como primero. Nació el niño, ese es el día primero.
Y se hace con un ritual muy especial y con oraciones apropiadas, y esto concuerda con el mandamiento bíblico de Abraham: al cumplir el 8º día, todo varón de vosotros será circuncidado durante todas las generaciones. Esto lo pueden encontrar en el libro de Bereshit 17:12 o en el libro de Génesis. Los orígenes de la circuncisión en el Próximo Oriente no son del todo claros. Se sabe que los antiguos egipcios eran circuncidados, pero parece que era una práctica reservada a los sacerdotes. Sabemos también que los filisteos no se circuncidaban, según el libro de Jueces 14:3-1 y Samuel 17:26. No hay inclinación alguna de que la circuncisión desempeñara un papel en la vida religiosa de los sumerios, ni de los asirios ni de los babilonios. En el periodo moderno, los niños musulmanes se circuncidan jóvenes, aunque no cuando nacen, como lo hacen en el judaísmo. No sabemos ni cómo ni cuándo los israelitas adoptaron la costumbre de circuncidar a sus hijos. Se ha presentado un buen número de teorías científicas al respecto, pero ninguna ha aclarado su origen. La explicación más razonable es que el ritual originalmente se realizaba antes del matrimonio, según el libro de Éxodo 4:24-26 y el libro de Bereshit 34. Después se convirtió en un requisito para todos los varones, que se llevaba a cabo a pocos días de la vida del niño. La circuncisión, como el Shabbat, parece haber desempeñado un papel clave en la preservación de la identidad judía en el exilio, después de la destrucción del primer templo en el siglo IV antes de la Era Común. Ahora es importante señalar que la circuncisión no representa el pacto establecido entre Dios y el pueblo judío, sino que es solo un símbolo de ese pacto, como lo vemos en Génesis 17:11. En otras palabras, la circuncisión no convierte al niño en judío. Él es judío desde el momento en que nace. El ritual de la circuncisión es un elemento de su identidad. Si un niño no está circuncidado por cualquier razón, incluso por una razón médica, ese niño aún se considera judío. Y eso lo dice el Shulchan Aruch, Yorek Dea 264:1. El Brit Milá se realiza al 8º día, incluso en Shabbat o en días festivos, pero sin embargo, si por algún motivo médico la ceremonia se pospone, no puede tener lugar en Shabbat. En algunas autoridades rabínicas dicen que si el niño ha nacido por cesárea no puede ser circuncidado en Shabbat, sino el día siguiente. La responsabilidad de la circuncisión del hijo recae sobre el padre, y normalmente el padre delega su papel a un profesional llamado mohel, o también en la práctica progresista judía una mohelet, que es una mujer circuncidante. En mi caso, no me parece que una mujer deba hacer la circuncisión. Debe ser un hombre, que es el mohel, no una mohelet. Eso es en cuanto al judaísmo progresista. O sea, no es racismo, sino son leyes que se han adoptado siempre. Por lo tanto, el que debe hacer la circuncisión no es una mujer, como lo hace el judaísmo progresista, sino un hombre, mohel se conoce. Ahora, según la ley judía, muchas personas pueden actuar como mohalim, que es el plural de mohelet: mujeres, esclavos, niños, incluso médicos no judíos. Según el tratado del Talmud Baliá Sara 26b y Maimónides Yad Milá 1. El Brit Milá no se realiza por razones de salud, aunque expertos médicos aseguran que hay un beneficio sanitario en aquellos que están circuncidados. Para la práctica judía, el Brit Milá se realiza por razones religiosas, para firmar el pacto y fortalecer la identidad del bebé judío varón. La ceremonia de la circuncisión puede tener lugar en casa, en el hospital, en la sinagoga, y el mohel recita una bendición especial y realiza la circuncisión, y toda la familia y amigos participan agradeciendo a Hashem con la plegaria por la oportunidad de ser testimonio de esta alegre, o testigo de esta alegre ocasión. Pero a lo largo de los años han surgido varias costumbres alrededor de la ceremonia del Brit Milá, entre ellas encender una vela en la habitación donde tiene lugar la circuncisión. ¿Para qué? Simbolizando la nueva luz que brilla sobre la familia. Otra puede ser reservar una silla para Elías, el profeta conocido como el ángel del pacto,
También designar un sandek es una palabra griega que designa a la persona que sostiene al bebé durante la circuncisión, y la presencia de un kebater, que es un kebaterim y una kebaterim, dos palabras alemanas que se refieren al padrino y a la madrina que representan al bebé ante el mogel antes de la circuncisión. También se acostumbra a mojar los labios del bebé con una gota de vino y aplicarle anestésicos para mitigar el dolor que pueda sentir en el momento de la intervención. Después del proceso médico se le da al niño un nombre hebreo, normalmente lo hace el mogel o mogelet, en el caso del judaísmo progresista, pero como les repito, el mogel en mi caso. Pero si hay presente un rabino, el rabino oficia en esta parte de la ceremonia. El niño es llamado, se llama por el nombre que se le da, y luego se dice Ben, hijo, que significa Ben, que significa hijo, y luego el nombre hebreo del padre. Un ejemplo, digamos que se llama el hijo Moshe Ben Abraham, quería el nombre, porque Moshe es el nombre que se le da, Ben quiere decir hijo de, y luego viene el nombre del padre. Y si el papá se llama Abraham, entonces quería Moshe Ben Abraham. Y así sucesivamente con cualquier nombre pues se hace la combinación, añadiendo el término Ben. X persona, Ben, X hijo de tal persona. Así es que se hace. Por eso en el judaísmo se escucha mucho el nombre de Ben. Pues no el nombre de Ben, sino la connotación Ben, hijo de. Ahora, en el nombre puede ser también reconfirmado en la ceremonia que tiene lugar en la sinagoga. Este nombre hebreo se usa durante todos los acontecimientos del ciclo de la vida, como el bar mitzvah, la boda y la muerte, así como cuando el individuo es llamado a la lectura de la Torá. La responsabilidad de la elección del nombre hebreo del niño pertenece a los padres. Entre los judíos sefardíes es un gran honor poner al niño el nombre de un abuelo vivo, mientras que entre los judíos ashkenazí raramente se hace y el niño lleva normalmente el nombre de un pariente fallecido. Es costumbre celebrar con una comida festiva el ritual de la circuncisión y el recibimiento del nombre del niño. Entre los judíos progresistas, el niño de una pareja interreligiosa se circuncida al 8º día, siguiendo la resolución de la descendencia patrilineal. Sin embargo, la pareja interreligiosa desea circuncidar al bebé y luego bautizarlo como cristiano. El mogel, debe rehusar la circuncisión al niño, porque la circuncisión es solo el primer paso de la identidad judía del niño y tiene que ir seguida de una educación judía y por los otros acontecimientos del ciclo vital judío. Por lo tanto, si la persona, en los casos de los matrimonios mixtos, una persona cristiana con una persona judía, y el niño nace varón y quieren hacer la circuncisión, pero también quieren que el niño bautizarlo en una iglesia católica, por ejemplo. El mogel no va a realizar esa circuncisión, porque la circuncisión es la entrada al pacto judío y reafirmarlo con una identidad judía para una educación judía. Si se hace la circuncisión para que el niño ser criado como cristiano, no lo van a aceptar los rabinos. Por tanto, el mogel no podrá rechazar realizar una circuncisión religiosa. Si no tiene lugar en el 8º día, al menos hay razones médicas para hacerlo. Así esta se hace sin bendiciones correspondientes. Entonces pueden hacer la circuncisión, pero sin bendiciones. Simplemente lo realizarían como una intervención médica por salud, más no por cuestión de la identidad religiosa judía. Si después el niño va a ser llevado y presentado ante una iglesia católica o cristiana para ser bautizado. Entonces en ese caso el mogel se puede rehusar a realizar la circuncisión. En nuestros días, cuando el bebé es una niña, los judíos sefardíes celebran una ceremonia, si quiere una fiesta, llamada Simchat Bat, celebración de la niña, o Sebet Habat, el regalo de la niña, durante la cual la niña recibe un nombre hebreo. Esta ceremonia también puede tener lugar en la sinagoga, como la lectura y en las oraciones correspondientes.
No es que el nacimiento de la niña sea diferente, recordemos, la mujer es quien trae vida y el niño es el que realiza el pacto con la circuncisión para así adentrarse en la identidad judía y preservar una familia judía, de acuerdo a una educación judía. Ahora, existe una palabra que se llama un pidyon haben, que es la redención del hijo. Se realiza por algunas familias judías tradicionales en el 30º día de la vida del niño, y la costumbre está basada en el libro del Éxodo, concretamente durante la 10ª plaga, donde se relata la muerte de los varones primogénitos egipcios. En recuerdo, así en esta expiación de esta masacre que aconteció en Egipto, Dios decretó en la Torá que todo primogénito varón de los israelitas debería ser redimido. Santifícame todo primogénito que nazca entre los hijos de Israel, tanto hombre como animal. Para mí es, según el libro de Éxodo 13:1. Así como, y dice, y redimirás a todo primogénito de hombre entre tus hijos. Esto está en el libro de Éxodo 13:13. Este ritual tiene una aplicación limitada. El niño tiene que ser varón y debe ser el primero del vientre materno y no puede ser un hijo de un Cohen o un Leví. Aquellos que reúnan los requisitos son redimidos por un judío que lleve apellido Cohen o Leví o descendiente de la antigua familia sacerdotal. Él recita las bendiciones apropiadas a cambio de 5 shekels, que son ciclos de plata, o en nuestra época $5 de plata, por ejemplo. En Turquía era costumbre entregar al Cohen 5 cucharas de plata, y los primogénitos de los sacerdotes, por ejemplo el Cohen o el levita, no necesitan pasar por esta ceremonia, porque originalmente estos se entregaban al templo para ser educados como clero oficial. De igual manera, los niños nacidos por cesárea están exentos de este ritual porque no rompen el vientre materno. Por eso es que es diferente, porque ellos no rompen el vientre materno, porque son nacidos por cesárea. Ahora, es costumbre, esta costumbre no se practica normalmente entre los judíos progresistas, porque el judaísmo progresista no reconoce el sacerdocio hereditario y no acepta la diferencia entre las casas antiguas, o sea, la diferencia entre los Cohen o los Leví o Israel. Y en el judaísmo progresista, todos los judíos son iguales. Y no se espera la construcción de un templo en Jerusalén, la restauración de la casa sacerdotal y los sacrificios rituales. Esa es la diferencia entre el judaísmo progresista al judaísmo tradicional. Ahora, en cuanto a la educación religiosa, es el fundamento de la identidad judía. Para conocerse a uno mismo, una persona necesita saber su pasado. Estudiar es una mitzvah en el judaísmo. Feliz es la persona, escribe el salmista, en el cual su complacencia está en la enseñanza del Eterno y su ley medita día y noche. Se espera que cada judío estudie Torah sin que importe su edad, y tal como afirma claramente el filósofo judío medieval Maimónides, cada judío, tanto pobre como rico, sano, enfermo, joven o viejo y débil, requiere del estudio de la Torah, según el Mishneh Torah 1.8. En el pasado correspondía a los sacerdotes la responsabilidad de enseñar Torah, según Levítico 10.11. Y en la mayoría de los casos, las materias cubrían asuntos que trataban del culto y del ritual del templo, y además los profetas, Isaías 1.10, y los maestros de sabiduría, los Proverbios 4.2, estaban involucrados en la educación, y en muchos casos, sin embargo, la responsabilidad básica de enseñar al prójimo, al propio hijo, recaía sobre los padres, basándose en la enseñanza del libro de Deuteronomio: los inculcarás a tus hijos, 6.6. Y los padres no podían cumplir esta obligación, el individuo debía hacerlo por sí mismo. Y cuando los padres no podían cumplir la obligación de enseñarles Torah, del estudio de la Torah, cada persona debía hacerlo por sí mismo, no era excusa. Si mis padres no me enseñaban, ¿estoy exento de estudiar Torah? No. Si los padres no podían, había que buscar un maestro. Si no había la posibilidad de un maestro, uno debía por sí mismo entrar en el estudio de la Torah. Obviamente, mientras no tuviera esa facilidad de un maestro. Cuando tuviera la facilidad de tener un maestro, debía recurrir a él. Por lo tanto, es indispensable en las comunidades, en el judaísmo, vivir en comunidad judía.
para tener cerca siempre un rabino, unos maestros y una sinagoga y tener una vida judía. Ahora, el estudio de la Torá, según el Talmud Torá en hebreo, es una prioridad entre los movimientos religiosos judíos, así como por ejemplo en la Declaración de los Principios de los Rabinos Americanos de mayo de 1999, aprobada por la Conferencia Central de Rabinos Americanos, que son progresistas. Leemos que estamos llamados por la Torá al estudio a lo largo de la vida, tanto en casa, en la sinagoga y en cada lugar donde los judíos se reúnan, a aprender y a enseñar. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del estudio? Los rabinos discutían este tema y querían saber qué era más importante, el estudio o la práctica. La mayoría de los estudiosos mantenían que no es suficiente conocer el judaísmo, sino que el objetivo último es practicar el judaísmo. Vuestro estudio llevará a la práctica. En la última instancia, el conocimiento judío debe traducirse en un comportamiento ético. El estudio del judaísmo incluye no solo historia, los rituales del ciclo de la vida, las fiestas, los elementos de pensamiento judío, sino también la lengua hebrea. Muy importante, saber hebreo, que es el nexo vital entre los judíos y su pasado. En la diáspora, cada judío necesita aprender a leer las oraciones diarias en el original, seguir la Torá y otras fuentes del judaísmo y tener una comprensión básica del significado de los textos. También se les alienta a dominar el vocabulario básico hebreo que pertenece a la vida judía y también tener un mínimo de conocimiento de conversación en hebreo. En nuestra época, algunos padres eligen dar a sus hijos una educación judía más intensa enviándolos a una escuela hebrea que comprende tanto materias laicas como judías y sin embargo, fuera de Israel, la manera habitual de recibir la educación judía es que los niños acudan por la tarde después de salir del colegio a las escuelas religiosas que organizan las congregaciones de todas las corrientes del judaísmo. Además, una maravillosa manera de aprender el judaísmo es mediante la educación informal en los campamentos judíos de verano, que incluyen formación judía en los programas y también en algunas comunidades judías tienen también cursos de profundización para los adultos que sobresalen en los conocimientos del judaísmo. La educación judía no termina en la infancia, sino que continúa hasta la edad adulta y actualmente casi todas las congregaciones ofrecen programas educativos y sesiones intensas de estudio para adultos. Eso es en cuanto a la educación religiosa. Ahora hablemos un poco del bar mitzvah o el bat mitzvah. Cuando el muchacho alcanza la edad de los 13 años, se le considera bar mitzvah, o sea, alguien que se hace responsable del cumplimiento de la mitzvot, que es el plural de mitzvah. Mitzvah singular, mitzvot es el plural. De esta manera, se convierte en miembro adulto de la congregación con todos los privilegios y deberes que ello comporta. En el judaísmo progresista esto también se aplica a las chicas, quien alcanza la edad de los 13 años. Se convierte en bat mitzvah. Bar es para los hombres y bat es para la mujer. O sea, bar mitzvah es para los hombres y bat mitzvah es para las mujeres. Entre algunos judíos ortodoxos y conservadores, la ceremonia del bat mitzvah tiene lugar a los 12 años, un año antes que los hombres, y a menudo el domingo por la mañana o los viernes por la noche, y sin la lectura de la Torá. El judaísmo progresista no acepta diferencias entre chicos y chicas respecto al bar mitzvah o al bat mitzvah, y ambos hacen lo mismo, aunque en realidad no se necesita un ritual específico que marque esta transición. En nuestros días, este momento se ha convertido en un motivo de celebración. La ceremonia del bar mitzvah para los hombres o bat mitzvah para las mujeres, tal y como se celebra hoy, tiene su origen en la Edad Media. Años atrás, muchas congregaciones progresistas prestaban menos atención al bar mitzvah o al bat mitzvah porque consideraban que los niños eran muy jóvenes para asumir las responsabilidades de un adulto en la comunidad. De hecho, hasta hace pocas décadas los niños se convertían en bar mitzvah y las niñas no lo celebraban. La primera ceremonia de bar mitzvah tuvo lugar el 18 de marzo de 1922
cuando Judith Kaplan, la hija del rabino Mordejai Kaplan, el fundador del judaísmo reconstruccionista, leyó la Torá a la edad de los 12 años. La primera Bat Mitzvah en una sinagoga progresista se celebró en 1931. La ceremonia de Bat o Bar Mitzvah no es un hecho privado, tiene lugar en la sinagoga durante el servicio. Entre los privilegios de este momento del ciclo de la vida está hacer aliyah, que significa subir. Y es hacer aliyah a la Torá por primera vez en la vida de una persona joven. A menudo el candidato o la candidata del Bar Mitzvah o Bat Mitzvah lee o canta en hebreo la Parashá o el fragmento semanal de la Torá, así como la Haftará o escritos que son los escritos proféticos correspondientes a aquel Shabbat, junto con las otras bendiciones apropiadas antes y después de la lectura. Esto requiere una inmensa preparación que puede prolongarse algunos meses por parte del joven. En la vida judía, la Torá se lee en Shabbat por la mañana, por la tarde en Rosh Hodesh y durante la semana, y las semanas de los lunes y los jueves. Un Bar Mitzvah o Bat Mitzvah puede celebrarse en cualquiera de estas ocasiones. Sin embargo, la abrumadora mayoría de Bnei Mitzvah, que es el plural de Bar Mitzvah, en la diáspora no tiene lugar el sábado por la mañana, o sea, durante la celebración durante la celebración de Shaharit en Shabbat. Esta ocasión especial, toda la familia se reúne, los parientes acuden desde diferentes lugares del país, a veces del mundo, para participar no solo del servicio religioso, sino también de la comida festiva que tiene lugar en su término. Los últimos años, muchos adultos que en su día no celebraron su Bar Mitzvah o Bat Mitzvah realizan el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah ya de adulto, con la correspondiente lectura o cantilación de la Torá y la Haftará. También esto se festeja con una comida especial en la familia. Así como algunas familias tienen la tendencia a organizar lujosas celebraciones, los rabinos animan a que las muestras de ostentación se eviten. Un buen número de judíos celebran este Bar Mitzvah de sus hijos no solo en sus propias comunidades, sino también en Israel. Eso es en cuanto al Bar Mitzvah. O el Bar Mitzvah, o sea, como Bar Mitzvah es para los hombres y Bat Mitzvah es para las mujeres. Las mujeres lo hacen a los 12 años, los hombres a los 13 años, que es cuando hacen su ciclo de niño, de joven o a ser adultos ya con responsabilidades como un adulto en la vida judía. La confirmación. Este tema no es un poco controversial. Vamos a ver por qué. Porque la confirmación en los primeros judíos progresistas, inspirados por las iglesias protestantes, establecieron la ceremonia de la confirmación, durante la cual jóvenes de 15 y 16 años celebraban su comprensión de la mitzvot, y actualmente, a pesar de que el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah se ha acabado siendo una norma en la mayoría de las congregaciones progresistas, o sea que deben hacerlo, la ceremonia de confirmación continúa realizándose en un buen número de ellas. Por este motivo, las escuelas religiosas progresistas ofrecen cursos de judaísmo para adultos jóvenes. El término confirmación no es el más apropiado para definir su celebración. En la fe judía no se necesita confirmar nada. A lo sumo debemos asumir las obligaciones de la Torá como individuos maduros, y es el significado real de la ceremonia de la confirmación en el judaísmo. Hay algunas diferencias entre el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah y la confirmación. El Bar Mitzvah o Bat Mitzvah se realiza individualmente. A lo sumo, en grandes congregaciones se celebra en grupo de 2 o 3 jóvenes, mientras que la confirmación se prepara en grupo. Bar Mitzvah o Bat Mitzvah es individual y la confirmación en grupo. Además, mientras que el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah tiene lugar cerca del 13º cumpleaños del joven, en el caso de la mujer sería en el año número 12, la ceremonia de confirmación se celebra cuando los jóvenes, hombres y mujeres, tienen entre 15 y 16 años. Además, a diferencia del Bar Mitzvah, que tiene lugar normalmente en la mañana del Shabbat, la confirmación se celebra en Shavuot, que entre otras cosas conmemora la entrega de la Torá a los israelitas.
En esta ocasión más apropiada para los jóvenes y la congregación, es el momento que celebren juntos el momento porque marca el paso de la transición de la adolescencia a la edad adulta. El servicio de Shavuot, que incluye la confirmación, suele terminar con una comida festiva para los candidatos, las familias y sus invitados. La confirmación no marca el final de la educación judía, es solo un acontecimiento de largo camino del estudio de la Torá. Ahora, ¿qué pasa con la conversión al judaísmo? De la conversión al judaísmo estuvimos hablando hace un tiempo, cuando estuvimos hablando acerca de Israel el pueblo, unos estudios que ya están bien, ya hace aproximadamente, el año pasado estuvimos hablando de eso, si no estoy mal, que es cuando estábamos diciendo que quién es judío. Para hacer un recuento de lo que hablamos esa vez, nos decía el rabino Rifat Sonsino, que en la Biblia hebrea, en la Torá, la palabra Israel a menudo hace referencia al pueblo de Israel. Por ejemplo, el Eterno sacó a Egipto de Israel, que está en el Éxodo 18:1. O escucha, oh Israel, del Deuteronomio 6:4. Esto se basa en la tradición de nuestro patriarca Jacob, que cambió su nombre por Israel, en el libro de Génesis 32, 28, 35, 9. El término judío originalmente viene de Judá, uno de los hijos del patriarca Jacob, y también el nombre dado del reino del sur, centrado en el nativo de Judá, que emergió después de la división de la monarquía de los días de Roboam, hijo del rey Salomón. Ahora, según la ley judía, el hijo de una madre judía se considera judío automáticamente. Pero en 1958, para tratar la cuestión de identidad de miles de judíos que emigraban al recién establecido Estado de Israel en 1948, el gobierno israelí decidió que cualquiera que declarara ser judío sería registrado como tal. Sin embargo, debido a las objeciones de muchos sectores tradicionales de la sociedad, David Ben-Gurión, el entonces primer ministro, escribió a los líderes judíos del mundo pidiéndoles ayuda para aclarar la cuestión, y recibió numerosas respuestas, algunas de ellas claramente contradictorias. En consecuencia, en 1966 la Corte Suprema de Israel abordó la cuestión para resolver el caso del hermano Daniel Oswald Rufeisen, que era un joven judío de Polonia que había sido miembro activo del movimiento de la Juventud Sionista. Fue ocultado en un monasterio católico durante el periodo nazi y finalmente se convirtió al catolicismo. Poco después fue ordenado sacerdote y tomó el nombre de Daniel. En 1958 la orden religiosa en la que pertenecía lo envió a Israel. Cuando extendió la solicitud para el visado de inmigrante bajo la ley de retorno que garantiza la ciudadanía automática a los judíos, el gobierno se la denegó. En una decisión de 3-1, la Corte Suprema ordenó que un apóstata no tiene posibilidad de identificarse a sí mismo como un pueblo. Sin embargo, el juez Cohen afirmó en su voto particular: yo acepto solo la definición de judío, especialmente como un judío de buena fe que se declara judío. La cuestión fue revisada en 1970 durante el caso Shalit. El comandante Benjamin Shalit, un oficial de la Marina israelí, casado con una mujer no judía de Escocia, quiso registrar a sus hijos como judíos en Israel. En esta ocasión, la Corte Suprema de Israel votó 5-4 a favor del registro de los hijos de Shalit como judíos, con la previsión de que dicho registro no tuviera ninguna autoridad sobre matrimonios y divorcios que estaban concedidos al rabinato ortodoxo. Sin embargo, la Knesset revocó la decisión de la Corte Suprema y definió como judío a aquel que ha nacido de una madre judía o quien se ha convertido al judaísmo y quien no tiene otra fe. Confirmando así la posición de la ley tradicional judía a este precepto, uno de los grupos ortodoxos de derecha, la Aguda, solicitó que las palabras "y convertió al judaísmo" según la halajá fueran añadidas. Pero tanto los judíos progresistas como los conservadores pusieron objeciones y estas no se incluyeron finalmente en la ley. En 1983, los rabinos progresistas de Estados Unidos votaron la resolución patrilineal que cambiaba la definición de judío desde el principio de la era rabínica hasta este momento. La identidad del judío era decidida matrilinealmente, es decir, si la madre es judía, así el hijo es judío. Pero sin embargo, debido a un aumento del número de matrimonios mixtos, en el mundo moderno el movimiento progresista en Estados Unidos retrocedió a la definición bíblica que derivaba la identidad del hijo desde el padre.
la llamada descendencia patrilineal, y de un paso más anunciado que hoy en día se celebra, que se debería derivar tanto el padre como la madre, declaró la Conferencia Central de Rabinos Americanos, aclaran que el hijo de uno de los padres que es judío está bajo la presunción de descendencia judía. Esta presunción del estatus judío de los hijos de cualquier matrimonio mixto se establecerá a través de los apropiados actos de identificaciones formales y las publicaciones de fe, y el pueblo judío la realización de estas mitzvot sirven de compromiso en la vida judía, tanto para los hijos como para los padres, dependiendo de las circunstancias de las mitzvot que reclamen su identidad judía. Incluye entrar en el pacto de la circuncisión, la adquisición de un nombre hebreo, el estudio de la Torá, el bar mitzvah y el bat mitzvah en el caso de las mujeres, y el kabbalat Torá, que es la confirmación para los que más allá de la infancia reclaman su identidad judía. Se puede añadir o sustituir otros actos o declaraciones públicas con previa consulta del rabino. Es necesario señalar que esta resolución lineal, no matrilineal ni patrilineal, fue aceptada como válida por un abrumador número de judíos progresistas en Norteamérica, pero fue rechazada por muchos otros judíos progresistas del resto del mundo que todavía operan con el entendimiento halájico de la identidad judía basada en la descendencia matrilineal. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que nazca de un vientre judío hoy en día es considerado judío, pero según la ley, si fue criado en otra religión, en el momento en que quiera regresar hacia el judaísmo, debe hacer conversión al judaísmo. La publicación Las Puertas de la Mitzvah, la publicación judía progresista americana en 1979, establece que es una mitzvah admitir en la comunidad judía a cualquier persona que desee sinceramente adoptar el judaísmo y que se disponga a estudiar y aceptar sus mitzvot. En la literatura rabínica, el converso varón se denomina ger y en femenino gioret, un término que en la época bíblica significaba residente extranjero. El judaísmo acepta a los prosélitos y se les da la bienvenida desde tiempos bíblicos. Incluso el rey David era supuestamente un descendiente de Ruth, la moabita, que llegó a formar parte del pueblo judío expresando estas palabras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, según Ruth 1:16. Aunque el proceso de conversión puede variar de un lugar a otro, hay 3 pasos básicos que la mayoría de los rabinos requieren. En caso de un varón, el futuro converso debe estudiar los principios básicos del judaísmo. Segundo, sumergirse en agua, o sea, la tevilá, como símbolo de renovación. Y tercero, circuncidarse. Si no lo estuviera, ya. Aunque todos los rabinos progresistas estadounidenses requieren el estudio del judaísmo antes de la conversión, no todos requieren los últimos 2 pasos. En caso de que se trate de una mujer, la conversa judía estudia el judaísmo y se sumerge en el agua. En el judaísmo ortodoxo y conservador, la inmersión es requisito obligatorio y muchos rabinos progresistas de América hoy en día alientan a la tevilá a los conversos, tanto hombres como mujeres. En cuanto a la ley rabínica, existe que cuando un adulto ya circuncidado se convierta al judaísmo, se someterá a un procedimiento llamado Hatafat Dam Brit, se llama. Producir una gota de sangre para el pacto. Entonces, se hace el procedimiento para producir una gota de sangre en el pene del hombre con las bendiciones prescritas. Este procedimiento puede realizarse con un médico o con un mogel, que es una persona profesional que realiza la circuncisión. Después de otros rituales, el converso recibe un nombre hebreo y entonces es conocido con el nombre que se eligió, como le dije antes, con la determinación Ben, hijo de. Esto implica que en lo judío se remonta al origen de la historia judía, y la traducción judía no solo se da la bienvenida a conversos dentro de la casa de Israel, sino también anima a que los judíos de nacimiento integren a estos gerim o a estos conversos y los acepten iguales en la comunidad judía. Eso es cuanto a la conversión al judaísmo, cuando hablamos en este estudio de quién es judío y quién no es judío y cómo es la conversión al judaísmo. Aunque ese tema es de mucha profundidad, hay estudios antes también que pueden regresarse a buscarlos, que ahí habla sobre este tema, quién es judío. Y entonces, recapitulando, estuvimos hablando acerca del nacimiento, luego vimos acerca de la entrada al pacto, del Brit Milá, estuvimos hablando del Pidyon Haben, que es la redención del hijo,
Luego vimos la educación judía, vamos como creciendo desde que nació, vamos como por etapas. Luego viene lo del bar mitzvah o bat mitzvah en el caso de las mujeres. Vimos también lo que es la confirmación y vimos lo que es el tema de la conversión al judaísmo. Ahora, ¿qué pasa? Más adelante. Luego viene el matrimonio. Hablando del matrimonio, si consideramos la importancia que tiene el matrimonio y la vida conyugal en la tradición judía, es remarcable que en la Torá no contenga ni un solo mandamiento referente al matrimonio. Lo más aproximado que tenemos es: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda opuesta a él. Está en el libro de Génesis 2:18. Y por ella dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto lo encontramos en Bereshit 2:24. Probablemente esto se daba a que en la Biblia, o sea, la Torá, da el matrimonio por sentado. Solo se trata de asuntos que surgen después de la boda, como los derechos de las mujeres. Esto sale en el libro de Éxodo 21:10 y en Deuteronomio 21:15-17, o el divorcio en el Deuteronomio 24:1-4. En el periodo rabínico se discutió el mandamiento a detalle y se establecieron un buen número de reglas para este importante acontecimiento en el ciclo de la vida judía. El término técnico del matrimonio en la ley judía es Kiddushin, es decir, apartado por novio por motivos de santificación. A través del matrimonio, el marido y la mujer se quedan exclusivamente uno el otro para crear un propio hogar con sus futuros hijos e hijas, tanto nacidos como adoptados, como estuvimos viendo anteriormente. Entre los valores básicos que se afirman durante el matrimonio figura la identidad entre el novio y la novia, el respeto mutuo y el amor del uno por el otro, y el placer conyugal que pueda llevar o no a la procreación. Ahora, desde la época bíblica, los matrimonios entre parientes cercanos estaban prohibidos. La lista inicial en la Torá, según el libro de Levíticos 18, se ha extendido a través de los sabios talmúdicos. Las leyes rabínicas también identifican unos días o algunos periodos de tiempo durante los cuales las bodas de matrimonio no pueden celebrarse, entre ellos el Shabbat y las fiestas principales. Además, en el judaísmo ortodoxo y el conservador no se celebran bodas durante los días intermedios de Pesach y Sukkot, ni durante el cómputo del Omer entre Pesach y Shavuot, salvo la Lag BaOmer, ni durante las 3 semanas anteriores a Tisha B'Av. Estas prohibiciones no se suelen aplicar en la práctica judía progresista, aunque la mayoría de rabinos progresistas se abstendrían de celebrar una boda en Tisha B'Av o en Yom HaShoah, el día del holocausto, la Shoah, por su trágica relación con la historia judía. Una boda judía puede tener lugar en varios lugares, en una sinagoga, en un hotel o incluso al aire libre. En los Estados Unidos, el clero oficialmente casan a la pareja de acuerdo con la ley civil y firman la licencia de matrimonio, así como de acuerdo con la ley judía. En otras partes del mundo, el novio y la novia necesitan celebrar un matrimonio civil antes de una boda religiosa. Ahora, ¿cuáles son los símbolos nupciales? Se utilizan un gran número de símbolos en una boda judía. Tenemos la jupá, que es el dosel de boda, normalmente formado por 4 postes que sostienen una pieza de tela o un talit, que es el manto de oración. Esta representa el hogar judío y más concretamente la cámara nupcial, donde la pareja compartirá momentos íntimos, así como la protección de Hashem. La familia más cercana separa los extremos de la jupá, apoyando a la pareja con sus bendiciones y sus buenos deseos. Esa es la jupá. Ahora tenemos la ketubá, que es el contrato matrimonial que firman los testigos, la pareja y a menudo el rabino que oficia la ceremonia. Originalmente, la ketubá, escrita en arameo, contenía las obligaciones financieras del novio, Hatán en hebreo, y la novia, Kalá en hebreo, en caso de divorcio, e incluía también la dote que la novia aportaba al matrimonio, de la cual el futuro marido se haría responsable, y muchos documentos matrimoniales de estilo ortodoxo todavía contienen estas cláusulas.
Aunque los judíos progresistas, la Ketubá, generalmente escrita en hebreo, es igualitaria y contiene los valores y esperanzas que la pareja pone en su futura vida matrimonial. Tenemos el vino, que se usa durante la ceremonia como símbolo de alegría. También tenemos los anillos, que en la práctica judía progresista se intercambian entre el novio y la novia, son símbolos de la lealtad duradera de la pareja. También envolver la pareja con el talit es otra práctica. Esta costumbre se mantiene especialmente entre los judíos sefardíes. Hacia el final de la ceremonia, la novia y el novio son envueltos por un talit y los padres de la pareja sostienen los flecos, simbolizando de este modo el amor de la unidad familiar. También se acostumbra a romper una copa. Al final de la ceremonia es costumbre que el novio rompa una copa pisándola. El origen de este rito no está claro, se ha fortalecido un gran número de explicaciones. Para unos este ritual recuerda la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén, para otros el significado reside en la esperanza de que el matrimonio durará hasta que se pueda recomponer todos los pedazos del cristal roto, o sea, el matrimonio es para siempre. Según otros, la ruptura representa los desafíos futuros que la pareja afrontará con amor, coraje y determinación. Algunos rabinos añaden otros símbolos a la ceremonia, como una vela de unión que enciende el novio y la novia durante la ceremonia, y muy a menudo las costumbres locales determinan el número y el significado de otros objetos usados durante la ceremonia del matrimonio. Ahora, ¿cómo es la ceremonia del matrimonio? En algunas comunidades judías es costumbre llamar al novio a la Torá para la bendición especial, y el Shabbat anterior a la boda se llama Aufrut, que en Yiddish es llamar. Entre los sefardíes, esta bendición se le conoce al novio después de la boda, durante el servicio shabático. En congregaciones progresistas, tanto la novia como el novio reciben este honor cuando la pareja baja del púlpito. Recibe una lluvia de caramelos. Entre muchas congregaciones sefardíes, el novio y la novia participan en una ceremonia de celebración llamada Henná, durante la cual las manos o incluso los pies de la novia se decoran con una pintura especial. Entre muchos judíos ortodoxos de origen ashkenazi, la boda suele empezar con el tish, con la mesa en yiddish, del novio, en la que se afirma la ketubá, y generalmente el novio ofrece un davar Torah, la discusión de un texto de la Torah. A veces incluso la novia puede hacer su propio tish. Justo antes de la ceremonia, algunas parejas tienen un bedekem, que en yiddish significa cubrimiento o quizás averiguación, durante el cual el novio pone el velo sobre el rostro de la novia. El origen de esta costumbre es desconocido. Según la explicación, se remonta a la historia bíblica de Jacob, que acabó casado con Lea cuando de hecho quería casarse con Raquel, su hermana. Para asegurarse que se casa con la novia correcta, es el novio quien le coloca el velo. En el judaísmo progresista, para hacerlo igualitario, a veces el novio cubre a la novia con el velo y la novia cubre la cabeza del novio con una kipá, que es la kipá, bueno, todos la conocen, que es como un gorrito pequeño que se ponen los hombres en la cabeza. Esa es una kipá, que es un sombrero como pequeño. En algunas comunidades, al principio de la ceremonia, la novia da varias vueltas alrededor del novio. El número de vueltas varía entre 3 a 7. El círculo es un antiguo símbolo de protección, y al girar la novia expresa su amor y cuidado por el novio. A veces incluso el novio gira alrededor de la novia. La ceremonia de la novia de la boda, tiene dos partes. La primera se llama Erusin, que son las esponsales formales, también llamado como Kirushin, santificación, y la segunda se llama Nisuin, que son las nupcias. Durante la primera mitad de la ceremonia, en la literatura rabínica se entiende como Niyan, una adquisición. El novio da a su mujer un anillo y dice: Hare at mekudeshet li tabat so kedat Moshe ve'Israel. Esto es que he aquí que por medio de este anillo tú eres consagrada a mí como mujer, de acuerdo con las leyes de Moshe y la costumbre de Israel. En el contexto progresista, que hace hincapié en la igualdad de los textos, la novia dice al novio: Hareata mekudash li tabat so kedat Moshe ve'Israel. Por medio de este anillo tú eres consagrado a mí como mi marido, según las leyes de Moshe y la costumbre de Israel.
Una bendición sobre el novio, sobre el vino, precede este intercambio y la pareja bebe de la misma copa. Después de los anillos, se acostumbra a leer la ketubá ante los invitados e incluso a firmarla allí mismo. La segunda parte de la ceremonia, las nupcias, incluye la lectura o canción de las 7 bendiciones. Estas bendiciones nos hablan del amor en familia y la relación en pareja con la alegría futura de Jerusalén. Este momento en que la pareja se envuelve con el talit. Después de beber una segunda copa de vino, el novio rompe la copa y los invitados gritan más alto: ¡felicitaciones! Es costumbre permitir a la pareja unos momentos de privacidad después de la boda. A esto se llama un yihud, un retiro, que es una reminiscencia ¿sí?, de la antigua costumbre de la consumación del matrimonio después de la ceremonia. Una comida festiva sigue la ceremonia religiosa. En cuanto a las cuestiones religiosas en las ceremonias matrimoniales, hay unos temas controversiales como el matrimonio entre homosexuales. El judaísmo ortodoxo se opone a los matrimonios entre gays y lesbianas. La Torá está en contra de las relaciones homosexuales masculinas, según el libro de los Levitas 18:23 y 20:13. El movimiento progresista tiene en su ideario el apoyo a los derechos civiles de gays y lesbianas, pero se muestra dividido con respecto a los derechos sobre las uniones religiosas. Algunos rabinos optan sobre la base de que ninguno de los elementos del Kiddushin, de la santificación asociados normalmente con el matrimonio, puedan invocarse para este tipo de relación. Otros rabinos, utilizando el argumento de que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios, permiten estos matrimonios, pero los llaman ceremonias de compromiso. En los Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo en Massachusetts, se reconoce la validez de los matrimonios entre homosexuales y los rabinos que lo ofician celebran la ceremonia habitual de matrimonio y no la de compromiso. En mi caso, yo estoy de acuerdo, en que haya que respetar a las personas homosexuales, a los gays y las lesbianas, que deban respeto, sí. Que quieran estudiar Torah, bueno, está bien, pero que quieran aplicar la Torah de acuerdo a las creencias homosexuales, no estoy de acuerdo, en mi opinión. No estoy de acuerdo en que exista una boda entre dos personas del mismo sexo. Ahora, ¿merecen respeto? Sí, eso estoy muy de acuerdo, merecen con todo completo el respeto, porque como estuvimos hablando, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, que deban celebrar ceremonias de santificación hacia Hashem y hacia la creación con estas ceremonias, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿estoy de acuerdo con respetarlos? Sí. ¿Estoy de acuerdo con que ellos celebren estos matrimonios? No estoy de acuerdo. Pero estos son puntos de vista, todo el mundo tiene un punto de vista diferente y pues es de respetarlo. Para algunos rabinos añaden otros símbolos a la ceremonia, como una vela de unión que enciende el novio y la novia durante la ceremonia. Muy a menudo las costumbres locales determinan el número y significado de otros objetos usándolos durante la celebración del matrimonio. Ahora viene un tema también muy controversial: matrimonios interreligiosos. Los matrimonios interreligiosos entre judíos y no judíos han aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en el occidente, donde en algunos lugares alcanzan el 52%. Esto ha alarmado a los líderes religiosos judíos de todas las denominaciones. Los rabinos ortodoxos y los conservadores se oponen firmemente a estos matrimonios y ofician solo matrimonios entre judíos, con la esperanza de que la pareja judía transmita el judaísmo a las generaciones futuras. En el movimiento progresista americano, no en Europa ni en ningún otro lugar, mientras que en algunos rabinos se oponen a estos matrimonios, otros en cambio se muestran más indulgentes y ofician estas bodas para no rechazar al contrayente judío en la esperanza de que los hijos sean educados como judíos. La posición oficial del rabino progresista es que los matrimonios mixtos son contrarios a la tradición de la religión judía, por lo tanto deberían ser disuadido según la CCAR de 1909 y retirado en 1947 y 1973. Algunos rabinos progresistas que ofician matrimonios interconfesionales en Estados Unidos omiten a propósito la fórmula Hare Ad Mekudeshet,
Li Kedat Moshe Be Israel. Eres consagrada a mí, según las leyes de Moshe y las costumbres de Israel. Cuanto a los matrimonios interreligiosos, ellos omiten esta parte, porque no se están casando de acuerdo a la ley de Moshe ni de acuerdo a la ley de Israel. Mientras que unos rabinos lo aceptan, otros están en contra de eso para mantener la fe judía. Eso ya depende de las comunidades, pero por lo general no es muy raro que un rabino oficie una ceremonia interreligiosa, como así como ceremonias homosexuales. Cabe señalar que el matrimonio entre judíos y una persona que se ha convertido al judaísmo es un matrimonio judío y no se considera un matrimonio mixto, obviamente. El matrimonio entre un judío y una persona que se haya convertido al judaísmo es un matrimonio 100% judío y no se considera un matrimonio mixto. Tenemos otro punto que es el del divorcio. Vimos el matrimonio, ahora vamos a ver qué pasa con el divorcio. Desde los tiempos bíblicos el judaísmo ha aceptado el divorcio. Los rabinos consideraban el divorcio como un acontecimiento triste y señalaban que cuando un hombre se divorcia de su mujer, incluso el altar derrama lágrimas. Según la ley rabínica, solo el esposo se puede divorciar de la esposa. Durante el periodo medieval, siguiendo la regla de Rabenu Gershon, en el siglo X en Alemania, el marido no se podía divorciar contra la voluntad de su mujer. Sin embargo, la esposa podía demandar a su marido y rescatar la dote o la indemnización que figuraban en la Ketubá. Según la ley rabínica, se espera que un esposo divorciado entregue a su esposa ante los miembros del tribunal rabínico, o sea el Beit Din, un documento de divorcio llamado get. Hay reglas muy estrictas sobre este texto de dicho documento legal. Si el get, una mujer judía, sin el get, una mujer judía no puede volver a casarse, y si lo hace se convierte en adúltera. El judaísmo progresista en Estados Unidos no requiere un get y acepta como válido el divorcio civil. Sin embargo, en nuestros días algunos judíos progresistas piden un get en caso de que deseen casarse otra vez con alguien de origen ortodoxo o conservador, o simplemente porque prefieren estar divorciados religiosamente, ya que se casaron también religiosamente. El movimiento progresista ha publicado un documento igualitario y ha creado una ceremonia especial llamada Seder Pederá, un ritual de liberación. Se debe marcar, sin embargo, que tales documentos y ceremonias no están reconocidos por los judíos más tradicionales, y las congregaciones progresistas fuera de Estados Unidos requieren el get para volver a casarse. Por tanto, es mejor, como dicen por ahí, por si las moscas, tener ese documento, el get, porque no se sabe qué vaya a acontecer en un futuro. Y esto es en cuanto a las ceremonias del ciclo de la vida judía. Entonces tenemos el nacimiento, tenemos la entrada al pacto, el Brit Milá, tenemos el Pidyon Haben, la redención del hijo, tenemos la educación religiosa, luego viene el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, luego viene la confirmación, en algunos casos la conversión al judaísmo, cuando el niño fue criado fuera del judaísmo y viene a retomar su identidad judía, debe volver a ser conversión al judaísmo, o en tal caso de que el niño no haya nacido judío, hace su conversión al judaísmo, o la persona, y luego viene el matrimonio, y pues en algunos casos viene también el tema del divorcio. Esto es en cuanto a las ceremonias del ciclo de la vida judía. Y bueno, espero este estudio les sea de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, עת ותקונו, ברוך השם.